Hermanito, yo heredé todo y tú te quedas con ese caballo. No importa, este caballo es todo lo que necesito. ¡Ja! ¿Qué secreto puede guardar un caballo viejo? Pronto lo sabrás. Vamos, amigo. Hermanito, lo heredé todo y a ti solo te quedó ese caballo. Te burlas, pero no sabes el secreto que guarda este caballo. ¡Ja! ¿Qué secreto? No tienes nada. Pronto lo sabrás. ¡Ja! Heredé todo y tú solo tienes ese caballo. No te burles, este caballo guarda un secreto. Un caballo no es nada, yo soy el rico ahora. Pronto verás, el caballo lo cambiará todo. ¿Qué secreto? Dime. Su hermano heredó todo y se burló. Sin saber el secreto que ese caballo guardaba. Tú no heredas ni el polvo del piso, Aurelio. Eso siempre lo supo papá. Las palabras de Rodrigo resonaron en el silencio del comedor como un latigazo sobre piedra seca. Nadie se movió, nadie respiró. El notario ajustó sus lentes con dedos nerviosos y siguió leyendo el documento con voz monótona, como si aquellas palabras no acabaran de partir en dos la vida de un hombre de 70 años. Don Aurelio Villanueva Reyes llevaba toda su existencia trabajando esa tierra. La había regado con sudor, la había conocido palmo a palmo bajo el sol de Sonora, había enterrado en ella sus mejores años y también su dolor más profundo. 43 años cuidando el rancho San Esteban, levantándose antes del amanecer para atender el ganado, componiendo las cercas con sus propias manos, aguantando sequías y tormentas sin quejarse jamás ante su padre. 43 años creyendo que esa tierra era también suya. El testamento decía otra cosa. La totalidad de los bienes del señor Ernesto Villanueva Mora, leyó el notario con voz pausada, incluyendo el rancho San Esteban, el ganado mayor y menor, los vehículos, las cuentas bancarias y las propiedades registradas en el municipio de Imuris, quedan heredados en su totalidad al señor Rodrigo Villanueva Reyes, hijo legítimo del testador. Rodrigo cruzó los brazos sobre su traje de lino color crema y sonrió de un modo que no era felicidad sino triunfo. Ese tipo de sonrisa que no celebra algo ganado, sino algo arrebatado. Tenía 52 años, la panza generosa de quien come bien y trabaja poco, el bigote recortado con esmero y los zapatos lustrados con el brillo de quien nunca ha pisado lodo de verdad. ¿Y para mí?, preguntó Aurelio en voz baja. El notario carraspeó, pasó la hoja con cuidado casi reverencial, como si lo que venía después fuera frágil. Para el señor Aurelio Villanueva Reyes, continuó leyendo, el testador dispone lo siguiente: un caballo de nombre Carbón, de capa negra, actualmente en el potrero norte del rancho. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Fue un silencio con textura, con peso, con humillación adentro. Rodrigo soltó una carcajada. No fue discreta. Fue la clase de risa que llena un cuarto, que rebota en las paredes, que hace voltear a la señora que servía café en la esquina, que hace bajar la vista a los 2 empleados del rancho que habían sido llamados como testigos. Una risa sin vergüenza, sin consideración, sin límite. «Un caballo», dijo secándose una lágrima imaginaria con el pañuelo del bolsillo. 40 años trabajando la tierra de papá, y lo que te toca es ese penco muerto de hambre que ni siquiera sirve para jalar una carreta. Ay, hermano, la vida a veces es muy justa. Aurelio no respondió. Tenía las manos sobre las rodillas, grandes y callosas como 2 pedazos de madera vieja. Las miraba fijamente, como si en ellas pudiera leer algo que le explicara qué había salido mal, en qué momento su padre había decidido que su vida entera valía menos que la de su hermano menor, ese hombre que había pasado los últimos 20 años viviendo en Hermosillo, visitando el rancho solo en Navidad y en los cumpleaños importantes, sin jamás agarrar una pala ni arrear un becerro. «El señor notario necesita su firma», dijo uno de los abogados de Rodrigo, deslizando un papel hacia Aurelio. «¿Para qué?», preguntó Aurelio sin levantar la vista. «Para confirmar que recibió su herencia. El caballo quedará a su disposición a partir de mañana al mediodía». Rodrigo volvió a reírse, más suave esta vez, como saboreando algo. Aurelio firmó. No porque estuviera de acuerdo, no porque hubiera aceptado. Firmó porque tenía 70 años, le dolían las rodillas, y entendía perfectamente que algunos golpes no se esquivan, solo se reciben de pie. Esa tarde, cuando todos se fueron y la casa quedó vacía de ruidos ajenos,
Aurelio caminó solo hacia el potrero norte. El sol ya bajaba detrás de las montañas color ocre y la tierra olía a tierra seca y a algo dulce que no tenía nombre. Pasó junto a los corrales donde el ganado que ya no era suyo pastaba tranquilo, junto a la vieja noria donde de niño había sacado agua con su padre, junto al álamo solitario que él mismo había plantado a los 16 años y que ahora era tan grande que daba sombra para 10 personas. Lo encontró en el fondo del potrero, casi escondido entre las matas de hierba amarilla. Carbón. Era un caballo negro, o lo había sido alguna vez. Ahora el pelo se veía opaco, sin brillo, como si alguien le hubiera quitado la vida poco a poco. Tenía las costillas marcadas bajo la piel, las caderas salidas en ángulos que dolían de ver, la crin enredada con hierbajos y polvo. Estaba solo en ese rincón, sin compañía, como si el propio potrero lo hubiera rechazado. Aurelio se acercó despacio. El caballo levantó la cabeza y lo miró. No huyó, no relinchó. Solo lo miró con esos ojos oscuros y enormes que tienen los caballos. Esos ojos que parecen contener algo antiguo que los humanos ya olvidaron. «Hola, viejo», dijo Aurelio en voz baja. Se detuvo a unos pasos y extendió la mano, con la palma abierta hacia arriba, como había aprendido de niño que se saluda a un caballo que no te conoce. Carbón bajó la cabeza lentamente, aspiró el aire alrededor de la mano y después la rozó con el hocico con una suavidad que no correspondía a su aspecto descuidado. Aurelio sintió algo en el pecho. No supo qué era exactamente. No era lástima, aunque había algo de eso. No era solo tristeza, aunque también estaba ahí. Era más parecido al reconocimiento, a encontrar en ese animal flaco y olvidado un espejo de lo que él mismo sentía en ese momento. Puso la mano sobre el cuello del caballo. La piel tembló levemente bajo sus dedos, como si el animal no estuviera acostumbrado al contacto. «No más tú y yo, Carbón», murmuró. «No más nosotros dos». No supo cuánto tiempo estuvo ahí parado, con la mano sobre el cuello del caballo y las montañas volviéndose moradas a lo lejos. Cuando el frío de la noche empezó a bajar desde el cerro, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa que mañana ya no sería suya, para empacar la poca ropa que le quedaba y prepararse para irse. A la mañana siguiente, Rodrigo lo esperaba en el patio central, con los brazos cruzados y una expresión de quien administra el tiempo ajeno. Detrás de él, 2 trabajadores del rancho cargaban los muebles viejos de Aurelio hacia la parte trasera, como si fueran trastos inútiles. «Ya está listo lo del caballo», dijo Rodrigo sin saludar. «Te puse un cabestro de soga porque el equipo bueno se queda aquí. Imagínate que te iba a dar una silla nueva para ese penco». Aurelio no respondió. Salió de la casa con una maleta vieja de lona y una caja de cartón con algunas fotografías, una Biblia de pasta negra y 2 mudas de ropa. Lo que cabe en 43 años cuando se los miden con los ojos del desprecio. Rodrigo lo siguió hasta el portón, como si quisiera asegurarse de que se fuera de verdad. «Oye, Aurelio», lo llamó cuando ya estaba casi en la calle. «Sin rencores, ¿eh? Así fue la voluntad de papá, yo tampoco la escogí». Aurelio se detuvo. Se giró despacio. Lo miró a los ojos por primera vez ese día, con esa calma particular que tienen los hombres que han cargado mucho y ya saben distinguir entre lo que vale la pena decir y lo que es mejor guardar. «Cuida bien las tierras, Rodrigo», dijo. «La tierra no perdona a quien no la respeta». Dicho eso, puso la mano en el cabestro de carbón y empezó a caminar por el camino de terracería, dejando atrás el rancho San Esteban, el polvo familiar, el olor de la tierra que había sido suya, el sonido del ganado que había conocido desde becerros. Rodrigo lo vio alejarse y volvió a reírse, esta vez solo, sin público. Pero la risa se le quedó corta antes de terminar, sin saber bien por qué. Aurelio no se giró. Siguió caminando con ese paso suyo de siempre, lento pero constante, el mismo paso que había usado durante décadas para cruzar potreros, subir cerros y revisar linderos bajo el sol de agosto. Carbón caminaba a su lado sin necesidad de que jalara del cabestro, como si el animal entendiera que no había prisa, que lo que se perdía atrás ya no tenía remedio,
y que lo que pudiera venir adelante dependía únicamente de los dos. El camino de terracería estaba bordeado de matorrales secos y algunos nopales que en esta época del año lucían sus tunas rojas como puntos de color en un paisaje agotado. Aurelio los conocía a todos. Sabía cuál nopal daba más fruto y en qué mes. Sabía dónde vivían las liebres bajo los huizaches. Sabía en qué parte del camino la tierra se ponía más blanda después de la lluvia, porque había una vena de agua subterránea que nadie más había notado nunca. Ese conocimiento, esa enciclopedia silenciosa que había construido en 4 décadas de caminar la misma tierra, no se heredaba. No aparecía en ningún testamento. Rodrigo podía quedarse con las escrituras, con el ganado, con la hacienda y con los tractores, pero nunca iba a saber dónde dormían las liebres ni por qué ese tramo del camino siempre olía diferente después de la lluvia. Eso era lo único que Aurelio pensó mientras se alejaba, que algunas herencias no se escriben en papel y que su padre, ese hombre complicado y silencioso, lo había sabido siempre. La humillación pública. El camino de terracería que salía del rancho San Esteban tenía exactamente 4 kilómetros hasta llegar al asfalto. Aurelio los sabía de memoria porque los había recorrido miles de veces en 43 años, primero a caballo, luego en la troca vieja del rancho, a veces a pie cuando el motor fallaba y no había de otra. Conocía cada piedra, cada bache, cada curva donde el polvo se levantaba diferente, dependiendo de si soplaba viento del norte o del sur. Esa mañana los recorrió a pie, jalando a carbón del cabestro, con la maleta de lona colgada del hombro y la caja de cartón bajo el brazo. El sol de las 8 ya pegaba fuerte sobre Sonora y el caballo caminaba despacio, con los cascos sonando apagados sobre la tierra suelta. A medio camino se cruzó con don Heraclio Espinosa, que vivía en el rancho vecino y que esa mañana venía a ver a Ernesto Villanueva sobre un asunto de linderos, sin saber todavía que Ernesto había muerto y que las cosas habían cambiado para siempre. Don Heraclio detuvo su camioneta y bajó el vidrio. «¿A dónde vas, Aurelio?», preguntó mirando la maleta, la caja, el caballo flaco. «Pa' fuera, don Heraclio». El viejo ranchero lo estudió un momento con esa mirada pausada que tienen los hombres del campo cuando quieren entender algo sin preguntar demasiado. «¿Y el rancho?», se lo heredó Rodrigo. Don Heraclio no dijo nada por varios segundos. Sacó el sombrero, se pasó la mano por el pelo blanco, volvió a ponérselo. «¿Todo?». «Todo». Otro silencio. «Luego sí a ti». Aurelio señaló a Carbón con un movimiento de cabeza. Don Heraclio miró al caballo, miró a Aurelio, y en su cara apareció esa expresión que es peor que la lástima porque también tiene dentro un poco de vergüenza ajena, la incomodidad de ser testigo de algo que no debería haber ocurrido. «Monta», dijo don Heraclio. «Te llevo hasta la carretera». «No hace falta, don Heraclio». «Monta», te dije. Aurelio ató a Carbón en la parte trasera de la camioneta y subió al asiento del copiloto. Hicieron el resto del camino en silencio, con la radio apagada y el paisaje de Sonora pasando afuera como una fotografía lenta de todo lo que Aurelio estaba dejando atrás. Pero lo peor no ocurrió en el camino de tierra, ocurrió en el pueblo. Aurelio necesitaba pasar por Imuris para recoger algunas cosas que tenía guardadas en la ferretería de don Celedonio, herramientas que eran suyas desde antes de entrar al rancho y que había dejado ahí en depósito hacía años. Cosas pequeñas pero propias, una llave de tubo, un juego de cinceles, un nivel de burbuja que su padre biológico le había dado cuando era joven. Don Heraclio lo dejó en la esquina del mercado y siguió su camino. Aurelio ató a Carbón en el poste frente a la ferretería y entró a recoger sus cosas. Cuando salió, había 4 personas en la banqueta. Reconoció a doña Esperanza García, que vendía tejidos en el portal, a los hermanos Ruelas, que trabajaban de jornaleros y siempre estaban rondando el centro, y a la señora Consuelo Bretón, esposa del presidente municipal, que ese día estaba comprando en el mercado con 2 bolsas de mandado. Todos lo miraron, y justo en ese momento apareció Rodrigo. Venía en su camioneta nueva, plateada y reluciente, con las ventanas polarizadas y el estéreo sonando norteño a todo volumen.
Frenó en seco frente a la ferretería cuando vio a su hermano y bajó el vidrio con esa sonrisa que ya Aurelio conocía bien. «Miren quién anda por aquí», gritó desde la ventana lo suficientemente fuerte para que todos en la banqueta escucharan. «El heredero del penco». Algunas personas se detuvieron, otras que pasaban bajaron el paso. El pueblo chico tiene esa memoria involuntaria. Cuando algo ocurre en la calle principal, todos lo saben antes del mediodía. Rodrigo se bajó de la camioneta. Traía puestos sus pantalones de vestir y una camisa nueva, con las manos en los bolsillos y la actitud de quien acaba de ganar algo y no puede evitar presumirlo. «¿Ya te vas, hermano?», dijo acercándose con paso tranquilo. «Qué bueno que te encuentro. Quería despedirme bien». Aurelio lo miró en silencio. Sostuvo la caja de herramientas contra el pecho y no dijo nada. «Oye, les cuento», se dirigió Rodrigo a los que estaban cerca, como si fuera el narrador de una historia graciosa. «Mi papá, que Dios lo tenga, le dejó a mi hermano aquí el mejor caballo del rancho». Señaló a Carbón atado al poste, con las costillas marcadas y la cabeza gacha. «¿Lo ven? Ese, el que parece que no ha comido en un mes. Le digo yo que es el mejor porque, según papá, tenía mucho cariño por ese animal, pero yo creo que lo que tenía era sentido del humor». Alguien se rió. No fue una risa grande, pero sí fue una risa. Eso fue suficiente para que Rodrigo siguiera. 43 años trabajando mi rancho, Aurelio, y te vas con eso, con ese caballo que ni para carne de perro sirve. La neta, hermano, si lo vendes al rastro, a ver si te alcanzan para unos tacos». Más risas. La señora Consuelo se había quedado quieta con sus bolsas del mandado, mirando la escena con una incomodidad que no sabía bien hacia dónde dirigir. Los hermanos Ruelas sí se reían, con esa risa floja de quien no tiene nada que perder y sí ganas de entretenerse. Aurelio seguía sin decir nada. Miraba a su hermano con esos ojos oscuros y quietos que tenía desde niño, esos ojos que su madre decía que eran iguales a los del abuelo Evaristo. Un hombre que tampoco hablaba mucho, pero que cuando hablaba lo hacía con una precisión que no admitía respuesta. «¿Qué? ¿No dices nada?», preguntó Rodrigo, dando un paso más cerca. «¿Te comió la lengua el penco ese?». «Ya terminaste», dijo Aurelio. No fue pregunta, fue constatación. Rodrigo lo miró un momento, buscando en el tono de su hermano algo que rebatir. No encontró nada, solo calma. La clase de calma que no viene del miedo, sino de algo más profundo y más difícil de sostener. «Sí», dijo Rodrigo, con menos energía que antes. «Ya terminé. Entonces me voy». Aurelio desató a Carbón, acomodó su caja bajo el brazo y empezó a caminar por la banqueta sin prisa. La gente se fue apartando a su paso, no por respeto, sino por esa especie de reverencia involuntaria que generan los hombres que sangran sin quejarse. Rodrigo se quedó parado junto a su camioneta, mirándolo alejarse. Quiso decir algo más, algún remate que terminara la escena de forma satisfactoria, pero las palabras no llegaron. Solo quedó él ahí, de pie en la banqueta de Imuris, con el sol pegando en el metal de su camioneta nueva, y la sensación extraña de que, a pesar de haberlo ganado todo, algo en esa escena no había salido como esperaba. Aurelio caminó hasta el extremo del pueblo sin detenerse. Cuando llegó a la última casa, antes de que el asfalto se convirtiera otra vez en brecha, se sentó en una piedra a la orilla del camino y dejó la caja de herramientas en el suelo. Carbón se acercó y puso el hocico sobre su hombro, suave, sin escándalo. Y entonces, solo ahí, lejos de miradas, Aurelio cerró los ojos. No lloró. No era un hombre que llorara fácil, y tampoco era ese el momento. Pero sí dejó que algo se moviera dentro de él, algo que durante toda la mañana había mantenido quieto con mucho esfuerzo. Una mezcla de rabia sorda y de nostalgia que dolía diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Pensó en su padre, en Ernesto Villanueva Mora, ese hombre silencioso y complicado que había muerto a los 81 años, con los pulmones gastados y una expresión en la cara que nadie supo bien cómo interpretar. Un hombre que nunca había dicho «te quiero» con esas palabras, pero que sí había enseñado a Aurelio a leer las nubes para predecir la lluvia, a distinguir el sonido de una vaca enferma del de una sana, a caminar por las noches sin linterna,
porque la luna de Sonora alcanzaba si sabías mirar. Un hombre que le había dejado un caballo flaco. ¿Por qué? La pregunta se quedó flotando sin respuesta mientras el sol subía y Carbón seguía parado junto a él, paciente como si el tiempo no tuviera prisa. Había un recuerdo que llevaba toda la mañana intentando evitar y que ahora, solo en ese camino de brecha, regresó sin pedir permiso. Tenía unos 12 años. Era verano, el más caliente que recordaba de su infancia. Había ido con su padre al potrero norte a revisar el agua de los bebederos, y en el camino de regreso, su padre se había detenido junto a un potro negro que acababa de nacer esa misma semana. Un animal perfecto, brillante, con las patas largas y los ojos limpios. ¿Cómo se llama?, había preguntado Aurelio. Todavía no tiene nombre, dijo su padre. Los caballos buenos hay que conocerlos antes de nombrarlos. ¿Y cómo sabes si un caballo es bueno? Su padre se quedó callado un momento, con las manos en las caderas y la vista puesta en el potro. Un caballo bueno, dijo al fin. No te lo dice él, te lo dice el tiempo. Aurelio no había entendido bien esa respuesta a los 12 años. Ahora sentado en esa piedra con el caballo flaco detrás de él, empezaba a preguntarse si acaso su padre le había querido decir algo más. Se levantó, recogió la caja de herramientas, tomó el cabestro de carbón y siguió caminando. No sabía todavía a dónde iba, pero sabía que no iba a quedarse quieto. El caballo y el viejo el rancho El Sausal no era gran cosa. Nunca lo había sido. Tenía una casa de adobe con el techo de lámina que crujía cuando soplaba viento, un corral de madera tan viejo que algunas tablas ya no servían de barrera sino de adorno, un pozo que todavía daba agua, aunque había que tener paciencia con él, y unos cuantos árboles de mezquite que daban sombra apenas suficiente para un burro y medio. Las malas lenguas del pueblo decían que El Sausal era el rancho más triste de toda la región de Imuris, y probablemente tenían razón. Pero don Porfirio Gastelum, su dueño, era un hombre generoso de esa generosidad callada que no necesita aplausos. Aurelio y don Porfirio se conocían desde los 16 años. Habían crecido en ranchos vecinos, habían compartido una juventud de trabajo duro y fiestas escasas, y cuando los caminos de la vida los habían llevado por direcciones distintas, Aurelio al rancho San Esteban, Porfirio a su herencia propia, habían mantenido esa amistad de hombres del campo que no necesita llamadas frecuentes ni visitas regulares para seguir siendo real. Cuando Aurelio apareció en la entrada de El Sausal esa tarde, con su maleta, su caja de herramientas y su caballo flaco, don Porfirio estaba remendando una cerca. Lo vio llegar, clavó el martillo en el poste y fue a recibirlo sin hacer preguntas. «¿Cuánto tiempo necesitas?», fue todo lo que dijo. «No sé», respondió Aurelio. «Está bien». Y con eso quedó arreglado. Los primeros días en El Sausal fueron días de silencio y de ajuste. Aurelio dormía en el cuarto pequeño del fondo, el que don Porfirio usaba para guardar aperos y que habían despejado juntos en menos de una hora. La cama era un catre de metal con un colchón delgado, y la ventana daba al corral donde Carbón quedaba a la vista desde dentro. Eso a Aurelio le pareció bien. Por las mañanas se levantaba antes del amanecer, como siempre había hecho en su vida, y lo primero que hacía era ir al corral a ver al caballo. Carbón seguía estando en malas condiciones. Las costillas seguían marcadas, la crin enredada, los cascos descuidados con un crecimiento irregular que le daba una manera de caminar ligeramente torcida, como si le doliera apoyar el peso en el casco delantero derecho. Pero los ojos, esos ojos oscuros y enormes, siempre lo miraban con la misma atención tranquila, sin miedo, sin agresividad, con una especie de paciencia que Aurelio no sabía bien cómo interpretar. «Primero lo primero», le dijo el primer lunes, mientras le llevaba agua fresca en una cubeta. «Hay que darte de comer bien». Don Porfirio tenía algo de alfalfa y algo de avena, no mucho, pero sí suficiente para empezar. Aurelio estableció una rutina: alfalfa húmeda por las mañanas, avena mezclada con algo de grano al mediodía, agua limpia renovada 2 veces al día. Nada extraordinario, solo lo básico hecho con consistencia. También empezó a cepillarlo. El primer día,
Carbón se puso nervioso cuando acercó el cepillo. No coseó, no relinchó, pero sí se tensó, moviéndose hacia el rincón del corral con los músculos apretados bajo la piel opaca. Aurelio lo dejó. No forzó nada. Se quedó parado a unos metros, hablándole en voz baja, con ese tono que no tiene contenido, sino solo presencia, ese tono que le dice a un animal que no hay peligro y que el tiempo no se acaba. Al tercer día Carbón lo dejó cepillar el cuello. Al quinto día ya no se movía cuando Aurelio le pasaba el cepillo por el lomo. Al 10º día inclinaba la cabeza hacia él cuando lo escuchaba llegar. Don Porfirio observaba todo esto desde lejos, sin comentar demasiado. Una tarde, mientras tomaban café en la sombra del mezquite, rompió el silencio. «¿Sabes algo de ese caballo?», preguntó. «Nada», dijo Aurelio. «Solo que era el que me dejó papá. Tu papá tenía ojo para los caballos, tenía ojo para todo, pero nunca explicaba lo que veía». Don Porfirio asintió despacio, como quien reconoce en esa descripción a alguien que también conoció. «¿Y tú qué ves?». Aurelio no respondió de inmediato. Miró a Carbón, que estaba al otro lado del corral, pastando la hierba escasa con una tranquilidad nueva, diferente a la que tenía los primeros días. Algo había cambiado en el animal en esas 2 semanas. No era el peso, todavía estaba flaco. No era el pelo, todavía opaco, aunque menos que antes. Era algo más difícil de nombrar. Una especie de atención diferente en la manera de pararse, de mover las orejas, de seguir con la vista cualquier movimiento en el perímetro del corral. «Veo un caballo que sabe más de lo que aparenta», dijo Aurelio al fin. Don Porfirio lo miró un momento y luego volvió a su café. «Eso es mucho», dijo en voz baja, como si no fuera para Aurelio sino para sí mismo. Fue en la 3ª semana cuando Aurelio notó la primera cosa extraña. Estaba limpiando el corral una mañana, con una pala y una carretilla, el trabajo más humilde del rancho, el que nadie celebra y que siempre hay que hacer. Carbón andaba suelto dentro del corral, moviéndose a su ritmo, cuando de pronto Aurelio silbó sin pensar, ese silbido corto y agudo que usaba en el rancho San Esteban para llamar a los perros. Carbón se detuvo en seco, levantó la cabeza, giró hacia Aurelio y se quedó quieto mirándolo, con las orejas apuntando hacia adelante en esa posición de máxima atención que tienen los caballos cuando algo los activa por dentro. Aurelio bajó la pala despacio. Repitió el silbido. Carbón dio 3 pasos hacia él y se detuvo, esperando. Aurelio frunció el ceño. Eso no era lo que hacía un caballo de rancho sin entrenar. Los caballos de trabajo respondían a la voz, al jalón del cabestro, a la presión de las piernas del jinete. No respondían a silbidos específicos, como si supieran que ese sonido era para ellos. Al día siguiente, lo probó de otra manera. Fue al centro del corral y usó un gesto que había visto una vez en una competencia de charrería años atrás. Abrió los brazos hacia los lados, palmas abiertas, y dio un paso hacia atrás. Carbón giró en círculo alrededor de él, en el sentido de las manecillas del reloj, exactamente como si lo hubiera hecho 1000 veces. Aurelio sintió que el corazón le daba un salto dentro del pecho. Repitió el gesto, pero en sentido contrario. Carbón giró en sentido contrario, sin dudar, con una fluidez que no tenía nada que ver con su estado físico actual. Era como si el cuerpo estuviera mal, pero la memoria estuviera perfecta. «¿Qué eres tú?», murmuró Aurelio, mirando al caballo con los ojos muy abiertos. Carbón se detuvo y lo miró de frente, las orejas hacia adelante, los ojos brillando con algo que no era solo reflejo de la luz. Esa noche Aurelio no pudo dormir. Se quedó tendido en el catre mirando el techo de lámina, escuchando el viento mover los mezquites afuera, y pensó en su padre con una intensidad que hacía tiempo no sentía. Pensó en ese hombre que nunca explicaba lo que veía, que nunca decía más de lo necesario, que había vivido 81 años acumulando un conocimiento que nadie supo del todo, porque nunca lo compartió completo con nadie. ¿Por qué ese caballo? ¿Por qué un animal que respondía a comandos de charrería de alta competencia estaba en el potrero norte del rancho, solo, flaco, sin nadie que lo cuidara, como si fuera el caballo más ordinario e insignificante de toda la propiedad? ¿Lo había escondido su padre a propósito?
¿Y si era así, para qué? Las preguntas se apilaban sin respuesta y el techo de lámina no decía nada. Afuera, el viento movía los mezquites y Carbón estaba quieto en el corral, y en algún lugar de la oscuridad un pájaro nocturno cantaba su canción sin nombre. Aurelio cerró los ojos y tomó una decisión. Al día siguiente empezaría a entrenarlo de nuevo. No sabía hacia dónde iba eso todavía. No tenía un plan completo ni una meta definida, pero sabía algo con la certeza tranquila de quien ha trabajado la tierra toda su vida y entiende que las cosas crecen antes de que sepas bien qué son. Ese caballo valía algo, y su padre lo había sabido. Aurelio abrió los ojos en la oscuridad del cuarto y escuchó el viento. Pensó en todas las noches que había pasado en el rancho San Esteban, escuchando ese mismo sonido. El viento moviendo los mezquites, el ganado quieto en los corrales, la tierra de Sonora respirando a su ritmo lento y antiguo. Pensó en cuántas de esas noches su padre también había estado despierto, en el cuarto al fondo de la hacienda, pensando en cosas que nunca le dijo a nadie. Los hombres de campo de esa generación eran así. Llevaban sus secretos como llevaban sus herramientas, sin explicar para qué servían, sin prestárselas a nadie, guardándolas con el cuidado de quien sabe que hay cosas que solo tienen valor cuando están en las manos correctas. Quizás Carbón era una de esas cosas. Quizás toda su vida, sin saberlo, Aurelio había sido las manos correctas. Esa noche no llegó a ninguna conclusión definitiva. Pero cuando el amanecer empezó a entrar por la ventana del cuarto y Carbón relinchó suave desde el corral, como saludando al nuevo día con esa voz baja y ronca que tienen los caballos cuando están comenzando a sentirse seguros, Aurelio se levantó del catre con algo diferente en el pecho. No era esperanza exactamente, era algo más parecido a la dirección, a saber que había un camino, aunque todavía no pudiera ver a dónde llevaba. Y para un hombre que había perdido todo, tener dirección era suficiente para empezar. El secreto desenterrado. El hombre llegó un martes por la tarde, cuando el sol ya empezaba a bajar y el calor de Sonora cambiaba de textura, de ese calor seco y aplastante del mediodía al calor más suave y naranja de las 5 de la tarde. Llegó en una camioneta blanca con placas de Guadalajara, bien cuidada pero sin pretensiones, de esas que usan los hombres que tienen dinero, pero prefieren que no se note. Se estacionó en el camino de tierra frente a El Sausal y bajó un hombre de unos 55 años, complexión media, cabello canoso peinado hacia atrás, con botas de cuero genuino y una camisa de manga larga a pesar del calor. Traía en la mano un folder de cartón y en los ojos una expresión que Aurelio reconoció de inmediato, como la de alguien que busca algo específico y cree estar cerca de encontrarlo. Don Porfirio fue el primero en verlo llegar. «¿Qué se le ofrece?», preguntó desde la cerca que estaba reparando. «Buenas tardes», dijo el hombre, quitándose las gafas de sol. «Mi nombre es Aurelio Cosío. Soy registrador equino certificado ante la Federación Mexicana de Charrería. Estoy buscando a un caballo con registro específico. Me dijeron en el pueblo que aquí podría encontrar lo que busco». Don Porfirio lo miró un momento y luego volteó hacia el corral donde Aurelio trabajaba con Carbón. «Aurelio», llamó, «¿tienes visita?». Los tres se sentaron bajo el mezquite. Don Porfirio trajo agua y se quedó a una distancia discreta. Esa distancia que usan los hombres del campo cuando quieren escuchar sin parecer que escuchan. El señor Cosío abrió su folder sobre sus rodillas con la metodología de quien ha tenido esa misma conversación muchas veces y sabe exactamente cómo debe ir. «Llevo 2 años rastreando a un caballo de nombre de registro Viento del Norte, número de registro FMC 2009-18847 SN, nacido en el año 2009 en el rancho Los Álamos del municipio de Imuris». Sacó una fotografía y la puso sobre el folder. «Este es el animal». Era una fotografía de competencia. Años atrás, probablemente una década, un caballo negro, brillante como el azabache, con el cuello arqueado y los músculos marcados bajo un pelaje tan lustroso que parecía líquido. Lo montaba un charro de gala completa
y los dos formaban una de esas imágenes que se imprimen en la memoria porque tienen dentro algo que va más allá del deporte. Aurelio miró la fotografía. Miró a Carbón en el corral. Volvió a mirar la fotografía. El corazón le dio el mismo salto de la semana anterior, pero esta vez más fuerte, más sostenido, como cuando cae la primera lluvia después de una sequía larga. ¿Qué marca de registro tiene?, preguntó con voz controlada. El señor Cosío sacó otra hoja. Era una ficha técnica con medidas, descripciones y un dibujo esquemático del animal con marcas señaladas. Una estrella blanca pequeña en el tercio superior del cuello, lado izquierdo, casi imperceptible si el pelo no está bien cepillado. Aurelio se levantó sin decir nada. Caminó al corral. El señor Cosío lo siguió con la vista desde su silla, sin moverse. Carbón se acercó cuando lo vio entrar, ya con esa costumbre nueva que había desarrollado en las semanas de cuidado. Aurelio le pasó la mano por el cuello izquierdo, despacio, separando los pelos con los dedos, buscando. El pelo había crecido con las semanas de alimentación y estaba más denso que al principio, y ahí estaba, una pequeña mancha blanca, del tamaño de un peso, en el tercio superior del cuello lado izquierdo, casi invisible si no sabías buscarla. Aurelio se quedó un momento con la mano sobre esa marca, sintiendo el calor de la piel del caballo bajo sus dedos. Luego volvió a sentarse. «¿Qué pasó con ese caballo?», preguntó. «¿Por qué lo están buscando?». El señor Cosío cerró el folder sobre sus rodillas y se acomodó en la silla con la postura de quien va a contar algo que requiere contexto. Viento del Norte fue el mejor caballo de cala y tranco que produjo Sonora en los últimos 20 años. Comenzó. Campeón regional en 2013, campeón nacional en 2014, subcampeón nacional en 2015. Lo crió don Ernesto Villanueva Mora en el Rancho San Esteban con una dedicación que pocos ganaderos le dan a un animal de esa categoría. Era un caballo de genética excepcional, hijo de Relámpago del Norte, que fue campeón nacional en 2001, y de una yegua importada de Jalisco con sangre española. Aurelio escuchaba sin moverse. Después del subcampeonato de 2015, el caballo desapareció de los registros activos. Don Ernesto lo retiró de la competencia sin dar explicaciones a nadie. La federación intentó contactarlo varias veces porque había interesados serios en el animal, compradores de Jalisco, de Nuevo León, de Estados Unidos. Nunca respondió. El caballo simplemente dejó de existir en los circuitos oficiales. «¿Cuánto vale?», preguntó Aurelio. El señor Cosío lo miró directamente. En su mejor momento, antes del retiro, había una oferta de 3 millones de pesos de un criador de Guadalajara. En este momento, con 10 años de ausencia de competencia y el estado físico que yo puedo ver desde aquí, hizo una pausa con la honestidad profesional de quien no exagera ni minimiza. El valor depende de si recupera condición. Si lo hace, la linaje sola vale entre 800,000 y 1,200,000 pesos solo en derechos de reproducción. Si además puede competir o demostrar los comandos, podría superar el 1,5 millones sin problema. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esa tarde. Don Porfirio, desde su distancia discreta, se había quedado absolutamente quieto. Aurelio miraba al señor Cosío con esa calma suya que tan frecuentemente confundía a la gente, esa calma que parecía frialdad, pero que en realidad era la forma que tenía de procesar las cosas grandes sin que se le notara por fuera. «¿Quién lo está buscando ahora?», preguntó. «Yo represento a una asociación de criadores de Jalisco que está interesada en sus derechos reproductivos, pero también sé de otras partes que lo buscan». El señor Cosío hizo una pausa. «¿Puedo preguntar cómo llegó el animal a sus manos?». «Me lo heredó mi padre». «¿Su padre era don Ernesto Villanueva?». «Sí». El señor Cosío asintió lentamente, como si eso explicara muchas cosas que hasta ese momento no había podido conectar. «Su padre fue un hombre muy reservado», dijo, «pero evidentemente sabía muy bien lo que tenía. Esa noche, después de que el señor Cosío se fue con la promesa de regresar en cuanto Aurelio hubiera tomado una decisión, don Porfirio y Aurelio se sentaron afuera a ver las estrellas con 2 vasos de mezcal que don Porfirio sacó de una botella,
que guardaba para ocasiones que lo ameritaran. $1,500,000, dijo don Porfirio, no como exclamación, sino como quien repite en voz alta algo para confirmar que lo escuchó bien. «O más», dijo Aurelio. «¿Y qué vas a hacer?» Aurelio tomó un sorbo de mezcal. Miró el cielo de Sonora, ese cielo de noche que en el campo tiene más estrellas de las que caben y que siempre hace sentir que el mundo es más grande y más viejo de lo que uno recuerda cuando está en la ciudad. «Todavía no sé», dijo. «¿Estás pensando en venderlo?» «Estoy pensando en por qué mi padre lo escondió». Don Porfirio guardó silencio. Era un hombre que sabía cuando una pregunta no era para él sino para la oscuridad. Aurelio siguió. «Si mi papá hubiera querido venderlo, lo vendía. Tuvo 10 años para hacerlo. Tenía compradores, tenía ofertas, y no vendió. Lo guardó. Lo escondió en el potrero norte como si fuera un caballo viejo sin valor. Lo mantuvo vivo pero invisible. ¿Por qué crees que lo hizo?» Aurelio tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía esa textura de las certezas que no se razonan, sino que simplemente llegan, como el agua que sube desde abajo sin que uno la llame. Porque estaba esperando algo, o a alguien. Don Porfirio lo miró de reojo. ¿A ti? No lo sé todavía. Aurelio terminó el mezcal. Pero hay algo más. El señor Cosío no fue el único que buscó a ese caballo. Si había compradores de Jalisco y de Nuevo León hace 10 años, alguien más va a enterarse de que apareció. Y cuando se enteren, no terminó la frase. No hacía falta, porque los dos sabían lo que venía después. Rodrigo también se iba a enterar. Y en efecto, 3 días después, cuando Aurelio estaba en el corral trabajando los comandos con carbón, el caballo respondía cada vez con más precisión, con más energía, como si recuperar el cuerpo le estuviera devolviendo también la memoria de lo que había sido. Escuchó el ruido de una camioneta en el camino de tierra. No era la camioneta blanca del señor Cosío, era la camioneta plateada de Rodrigo, y detrás de ella otra camioneta negra con 2 hombres que Aurelio no reconoció, pero que tenían el aspecto inconfundible de los abogados de ciudad cuando van a los ranchos. Zapatos que no son para tierra y miradas que calculan antes de saludar. Aurelio se quedó quieto en el centro del corral. Carbón se detuvo a su lado y puso el hocico sobre su hombro, como había empezado a hacer en las últimas semanas cuando percibía que algo cambiaba en el ambiente. Rodrigo bajó de su camioneta con la misma sonrisa de siempre. Pero esta vez la sonrisa tenía algo diferente. No era la diversión del hombre que humilla a alguien sin costo. Era la tensión apenas disimulada del hombre que acaba de descubrir que cometió un error y viene a corregirlo antes de que sea demasiado tarde. «Aurelio», dijo desde el portón, «tenemos que hablar». La oferta y la tentación Rodrigo no entró al rancho como se entra a la casa de un amigo. Entró como se entra a un lugar que uno ya considera propio antes de que nadie se lo haya dado. Con esa pisada ancha y ese balanceo de hombros que tienen los hombres que confunden la confianza con el derecho, que caminan siempre como si el suelo bajo sus pies les perteneciera solo por el hecho de pisarlo. Los 2 abogados venían detrás de él, uno cargando una carpeta de piel negra y el otro mirando el rancho con esa expresión profesional que no es desdén sino algo parecido, la indiferencia valuada del que mide todo lo que ve en términos de lo que podría costar un pleito. Don Porfirio salió al encuentro desde la entrada. «Buenas tardes», dijo plantándose en el camino con la calma de quien conoce su propiedad. «¿En qué les puedo ayudar?» «Venimos a hablar con Aurelio», dijo Rodrigo apenas mirándolo. «Es asunto de familia». «El asunto de familia lo decide Aurelio», respondió don Porfirio sin moverse. «Si él quiere hablar, habla. Si no, el camino está por allá». Rodrigo lo miró entonces, con esa incomodidad de quien no está acostumbrado a que le pongan obstáculos en forma de hombres tranquilos y sin miedo. Luego miró hacia el corral donde Aurelio seguía parado junto a Carbón, observando la escena desde lejos. «Está bien», dijo Rodrigo en voz más baja, «solo queremos hablar». Aurelio se acercó despacio, limpiándose las manos en el pantalón. Carbón lo siguió hasta el límite del corral y se quedó ahí,
con la cabeza pasada sobre la tabla superior de la cerca, mirando a los recién llegados con esa atención tranquila y sin parpadeo que tienen los caballos cuando perciben tensión en el ambiente. «Rodrigo», dijo Aurelio cuando estuvo cerca. «Aurelio», respondió su hermano, con un tono que intentaba ser cordial pero que tenía dentro algo apretado, algo que no salía del todo. «¿Podemos sentarnos?». Se sentaron bajo el mezquite. Don Porfirio trajo sillas sin que nadie se lo pidiera y se quedó de pie junto a la cerca, en esa posición que no es participar, sino tampoco irse. El abogado de la carpeta negra fue el primero en hablar, con esa voz de ciudad que tiene siempre el mismo ritmo, siempre la misma cadencia, como si hubiera aprendido a hablar leyendo documentos en lugar de conversando con gente. El señor Rodrigo Villanueva nos ha informado de la situación relacionada con el animal conocido como Carbón, cuyo nombre de registro es Viento del Norte, folio FMC 2009-1847 SN. Abrió la carpeta. Dado que dicho animal fue criado, alimentado y mantenido durante 10 años en el Rancho San Esteban, bajo responsabilidad del patrimonio del difunto Ernesto Villanueva Mora, y que el testamento no especificó con claridad la exclusión del animal del conjunto de bienes heredados por el señor Rodrigo. «El testamento sí fue claro», interrumpió Aurelio sin levantar la voz. «Me dejó el caballo a mí. El testamento mencionó al animal», continuó el abogado sin alterarse, «pero no hizo referencia a sus derechos de registro, su valor comercial documentado, ni a sus derechos reproductivos, que son patrimonio separado bajo la Ley de Bienes Pecuarios del Estado de Sonora. Existe un argumento jurídico serio para sostener que esos derechos forman parte del patrimonio general heredado por el señor Rodrigo». Silencio. Carbón resopló desde la cerca. Aurelio miró a su hermano. Rodrigo aguantó la mirada 2 segundos y luego desvió los ojos hacia el suelo, con ese movimiento involuntario que tienen las personas cuando saben que están haciendo algo que no resiste ser visto directamente. «¿Y qué quieren exactamente?», preguntó Aurelio. Rodrigo carraspeó. Tomó la palabra como si el abogado le hubiera pasado el turno con un gesto invisible. «Mira, Aurelio, no vengo a pelear contigo. Vengo a hacer las cosas bien». El tono era diferente al del pueblo, diferente al del día del testamento. Era el tono de quien necesita algo y lo sabe, y eso lo obliga a una clase de humildad que no le es natural. «Me enteré de lo del caballo, del valor que tiene, y entiendo que papá te lo dejó a ti. No te estoy quitando nada, solo quiero que lleguemos a un acuerdo, que lo que vale ese animal se reparta entre los dos, como corresponde entre hermanos». «¿Cómo corresponde entre hermanos?», repitió Aurelio. La frase cayó en el silencio de la tarde con todo el peso que tenía. Rodrigo abrió la boca y la volvió a cerrar. «Escucha», intentó de nuevo, «estoy dispuesto a ofrecerte una compensación justa. Si vendemos los derechos del caballo a los compradores de Jalisco, la mitad es tuya. Eso son entre 400 y 600 mil pesos, Aurelio, para ti solo, sin pleitos, sin juicios, sin perder tiempo. ¿Y el caballo? El caballo va con los derechos. Así funciona con los reproductores». Aurelio asintió despacio. No era un asentimiento de acuerdo, era el asentimiento de quien escucha hasta el final antes de responder. ¿Y si no acepto? El segundo abogado, el que hasta ese momento solo había mirado, habló por primera vez. «En ese caso, señor Villanueva, nos veríamos obligados a solicitar ante el juzgado de primera instancia una medida cautelar sobre el animal, mientras se resuelve la disputa patrimonial, lo que implicaría que el caballo quedaría bajo custodia judicial durante el proceso, que puede durar entre 6 meses y 2 años, y que durante ese tiempo nadie podría usarlo, venderlo ni disponer de él de ninguna forma». La amenaza estaba bien envuelta, como siempre lo están las amenazas que salen de bocas entrenadas para hacerlas sonar como información neutral. Aurelio la escuchó sin cambiar la expresión. Esa noche, después de que Rodrigo y sus abogados se fueron, sin acuerdo, sin respuesta definitiva, con la promesa vaga de que Aurelio lo pensaría, don Porfirio y él se sentaron otra vez bajo el mezquite, esta vez sin mezcal,
solo con el aire fresco de la noche y el silencio del campo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó don Porfirio. «Necesito un abogado», dijo Aurelio. «Los abogados cuestan». «Lo sé». «¿Tienes con qué?», Aurelio pensó. Tenía en el banco lo poco que había ido ahorrando durante 40 años de trabajo en el rancho, un dinero pequeño, honesto, suficiente para vivir unos meses con cuidado, pero no para financiar un pleito legal contra los abogados de su hermano, que claramente no eran baratos. «Algo tengo», dijo. «No mucho». Don Porfirio se quedó callado un momento. Luego, «Yo tengo un sobrino. Estudió Derecho en Hermosillo. No es de los caros porque apenas está empezando, pero es inteligente y no tiene miedo. Se llama Ignacio. Si quieres, le hablo». Aurelio lo miró. «¿Le confiarías esto?». Don Porfirio consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Le confiaría algo mío», dijo al fin, «y eso es más de lo que digo de la mayoría». «Entonces háblale». Ignacio Gastelum llegó 2 días después, en un coche compacto con un toldo abolladado y una pila de carpetas en el asiento trasero. Tenía 32 años, el pelo negro y corto, lentes de armazón fina, y ese nerviosismo tranquilo de los jóvenes inteligentes que saben lo que saben, pero todavía están aprendiendo cómo mostrarlo sin que se les note la urgencia. Se sentó con Aurelio en la mesa de la cocina y escuchó todo. Tomó notas con una pluma azul en un cuaderno de hojas amarillas. No interrumpió. Cuando Aurelio terminó, revisó sus notas en silencio por varios minutos, como si estuviera reorganizando piezas de un rompecabezas que tenía más de una solución posible. «El argumento de ellos sobre los derechos reproductivos tiene un problema», dijo al fin. «Para que esos derechos sean parte del patrimonio general heredado por su hermano, tendrían que demostrar que el testamento los excluyó explícitamente de la herencia suya. Pero un testamento que dice, le dejo el caballo, transfiere el animal completo, incluyendo su valor de registro, sus derechos reproductivos y cualquier otro atributo que el animal tenga. A menos que exista una disposición específica que diga lo contrario, lo que no existe, entonces tengo razón». «Tiene la razón más fuerte», dijo Ignacio. «Pero eso no significa que no puedan hacerle daño con el proceso. La medida cautelar que le amenazaron es real. Pueden solicitarla y un juez podría concederla temporalmente mientras se resuelve el fondo. Eso significaría meses de incertidumbre y el caballo quieto sin que usted pueda hacer nada con él. ¿Cuánto tiempo tomaría ganar el juicio si llegara a eso? Bien llevado, con suerte y un juez razonable, entre 8 meses y 1 año. Pero hay algo más». Ignacio bajó la voz ligeramente, no por discreción, sino por la concentración del que llega a la parte importante. «Revisé el testamento que usted me trajo, y hay algo que me llama la atención». Sacó una copia del documento de su carpeta. Señaló un párrafo en la parte final, casi al pie de la última página, en letra más pequeña que el resto, como si hubiera sido añadido después, o como si quien lo escribió hubiera querido que estuviera ahí sin ser lo primero que se leyera. Aurelio se inclinó sobre la mesa para leer. Lo leyó una vez, lo leyó otra vez, y sintió que algo muy grande se movía dentro de él, tan despacio y tan definitivo como se mueve la tierra cuando hay un temblor profundo. «¿Eso dice lo que creo que dice?», preguntó. Ignacio lo miró a los ojos. «Dice exactamente lo que usted cree que dice», respondió. «La batalla legal». La cláusula estaba en el párrafo 16 del testamento de Ernesto Villanueva Mora, entre una disposición sobre el mantenimiento del cementerio familiar y otra sobre una deuda pendiente con un proveedor de forraje. Estaba ahí como una piedra enterrada en el camino, invisible para quien no sabe buscarla, y definitiva para quien la encuentra. Ignacio la leyó en voz alta, despacio, con esa pronunciación clara de quien quiere que cada palabra aterrice en su lugar exacto. En caso de que el legatario del animal de nombre Carbón, también conocido bajo el registro FMC 2009-1847 SN como Viento del Norte, demuestre mediante documentación notarial haber mantenido el cuidado directo, continuo y documentado del animal, por un período no menor a 90 días naturales, contados a partir de la fecha de entrega del testamento,
Dicho legatario tendrá derecho exclusivo e irrevocable sobre la cuenta bancaria número 400-882-91-3344, registrada a nombre de Ernesto Villanueva Mora en la sucursal Hermosillo Norte de Bancomer, cuyo contenido quedará transferido en su totalidad al legatario cumplido el plazo, sin que ningún otro heredero o parte pueda reclamar derechos sobre dicho fondo. El silencio que siguió duró lo suficiente para que un grillo afuera empezara y terminara su canto. Aurelio miró la página, la cuenta bancaria, el número, el nombre. ¿Sabías que existía esa cuenta?, preguntó Ignacio. No. ¿Tienes idea de cuánto puede haber en ella? No. Mi padre nunca habló de dinero. Nunca. En 40 años de vivir con él, no lo escuché hablar de lo que tenía en el banco una sola vez. Ignacio asintió, con la expresión concentrada de quien ya está calculando los pasos que siguen. Necesitamos saber el saldo antes de hacer cualquier movimiento. Si la cuenta es pequeña, el asunto tiene un valor, pero no cambia el panorama de fondo. Si es significativa, ¿cómo la consultamos sin que Rodrigo se entere? Eso es lo interesante. Ignacio cerró el cuaderno. La cláusula no obliga al banco a notificar a nadie más. Es una disposición testamentaria privada. Rodrigo heredó el rancho, el ganado y las cuentas que el testamento le asignó a él. Esta cuenta está asignada a usted mediante condición suspensiva. Si cumple la condición, el banco debe acatar la instrucción testamentaria sin necesidad de proceso judicial adicional, siempre y cuando el notario que redactó el testamento certifique la cláusula y el cumplimiento de la condición. ¿Y cuántos días llevamos?, preguntó don Porfirio desde su silla junto a la ventana. Ignacio revisó su cuaderno. El testamento se firmó ante notario el 3 de marzo. Hoy es el 19 de mayo. Hizo la cuenta. Llevan 77 días desde la entrega formal del testamento. Les faltan 13 días para completar los 90. Aurelio miró a don Porfirio. Don Porfirio lo miró a él. 13 días. Nada más. Los siguientes 5 días fueron los más complicados de todo lo que había vivido desde la muerte de su padre. Rodrigo presentó la solicitud de medida cautelar ante el Juzgado Primero Civil de Imuris el jueves por la mañana, exactamente como había amenazado. Los abogados actuaron rápido, con esa eficiencia de quien tiene el dinero para mover los procesos a una velocidad que los demás no pueden costear. El juez, un hombre de apellido Montoya que llevaba 20 años en el juzgado y que conocía a la familia Villanueva de nombre si no de trato, recibió la solicitud y señaló una audiencia preliminar para el lunes siguiente. Ignacio trabajó sin parar desde que supo de la solicitud. Llamó a Aurelio el viernes por la noche. «La medida cautelar puede bloquearse», dijo. «Tengo el argumento. El testamento transfiere el animal de forma clara y sin condiciones de forma previa a ningún otro heredero. Para que una medida cautelar prospere, Rodrigo tendría que demostrar un daño inminente y una probabilidad razonable de ganar el fondo del caso. No tiene ninguna de las dos cosas, pero necesito que venga a Hermosillo el sábado. Hay papeleo que firmar y necesito que el notario que redactó el testamento hable con nosotros. ¿Sabes quién fue el notario? El licenciado Bernabé Quiñones. Tiene despacho en la calle Cerdán, lo conozco, y hay algo importante que debo decirle. Hablé con él esta tarde. Cuando le mencioné la cláusula del párrafo 16, se quedó callado varios segundos. Luego me dijo que don Ernesto había sido muy específico con esa redacción, que habían tardado más de 2 horas en afinar ese párrafo porque su padre quería que fuera exacto, que no hubiera manera de malinterpretarlo. Aurelio procesó eso en silencio. Su padre, 2 horas afinando una cláusula. Un hombre que nunca había hablado de dinero en 40 años, sentado frente a un notario durante 2 horas, construyendo una trampa legal perfecta para quien supiera leer. ¿Quiñones va a testificar a nuestro favor si llega al juzgado?, preguntó. Me dijo que está dispuesto a confirmar la voluntad del testador, que esas fueron las instrucciones exactas de don Ernesto y que las redactó él mismo sin ninguna presión exterior. ¿Rodrigo sabe de la cláusula? Eso es lo que me pregunté yo también, y creo que no.
Si supiera, no habría presentado la medida cautelar. La habría impugnado directamente intentando invalidar el testamento completo. Lo que está haciendo sugiere que leyó el testamento por encima, vio que heredaba todo lo importante y no leyó la letra chica del párrafo 16. Aurelio sonrió por primera vez en semanas. Fue una sonrisa pequeña, interior, de esas que no se muestran, sino que se sienten. Su padre siempre había tenido ese ojo para ver lo que otros no veían. El sábado en Hermosillo fue un día largo y denso. Aurelio firmó documentos ante Quiñones, un hombre mayor con manos de papiro y memoria de hierro. Confirmó la cláusula punto por punto. Le dijo a Aurelio en privado, antes de que entrara Ignacio. Su padre vino a mi despacho 4 veces antes del testamento. Ya entonces sabía lo que quería. Me dijo que tenía un hijo que había trabajado su tierra toda la vida sin reconocimiento y que iba a asegurarse de que ese trabajo no quedara sin recompensa. Solo me pidió una cláusula que no pudiera romperse. ¿Por qué no me lo dijo a mí?, preguntó Aurelio en voz baja. Quiñones respondió con la calma de quien ha visto muchas familias pasar por su despacho. Porque los hombres de su generación no decían las cosas importantes, las hacían, y esperaban que quien las merecía supiera encontrarlas. La audiencia del lunes fue más corta de lo que Rodrigo esperaba. Ignacio presentó el argumento con claridad. El animal había sido transferido de forma completa mediante testamento notariado. Los derechos de registro eran parte inherente del bien. No había ambigüedad, no había daño inminente demostrable, no había probabilidad razonable de triunfo que justificara una medida cautelar. El abogado de Rodrigo citó 2 casos de jurisprudencia. Ignacio los rebatió con 3. El juez pidió un receso de 15 minutos. Cuando regresó, negó la medida cautelar. Rodrigo apretó la mandíbula desde la banca contraria. Sus abogados le hablaron al oído. Afuera, en la acera, Ignacio le estrechó la mano a Aurelio. Primera batalla ganada, pero Rodrigo va a apelar todo. Más audiencias vienen. ¿Cuántos días nos faltan para los 90? 8. Esos 8 días, Aurelio los vivió con una intensidad particular. Llegó al rancho El Sauzal esa misma noche y fue directo al corral. Era casi las 11, pero no le importó. Carbón estaba echado en un rincón y al escuchar sus pasos se levantó despacio, con esa majestuosidad que va recuperando un caballo cuando el cuerpo empieza a volver a ser lo que fue. Ya no se veían las costillas con la misma claridad de las primeras semanas. El pelo había ganado un lustre incipiente. La manera de caminar había cambiado, más firme, más segura, como si la confianza en el cuerpo regresara junto con el peso. Aurelio le pasó la mano por el cuello. Carbón apoyó el hocico sobre su hombro. «Ya mero», le dijo. «Ya casi». Los 8 días que siguieron fueron días de cuidado sin prisa y de vigilancia sin paranoia. Ignacio llamaba cada mañana con novedades del proceso. Rodrigo había presentado un recurso de apelación, pero los tiempos legales jugaban a favor de Aurelio. Don Porfirio llevaba el registro diario de los cuidados del caballo por escrito, en un cuaderno de tapas duras, con fecha, hora, descripción de lo que se hizo y su firma al pie de cada entrada. Era la documentación que la cláusula requería, la evidencia de 90 días de cuidado continuo. El día 89, Ignacio llegó al rancho con el notario Quiñones. Revisaron el cuaderno de don Porfirio, certificaron las fechas, firmaron los documentos que la cláusula requería para activar la transferencia de la cuenta bancaria. El día 90, por la mañana, Ignacio hizo la llamada al banco. Aurelio estaba en el corral con Carbón cuando su celular sonó. Era Ignacio. «Ya tengo el saldo de la cuenta», dijo. Aurelio no respondió. Esperó. «Son 4.320.000 pesos, Aurelio». La mañana de Sonora siguió igual. El sol siguió subiendo. Los mezquites siguieron quietos. Carbón siguió de pie junto a él, con el hocico sobre su hombro. Pero el mundo de Aurelio Villanueva Reyes, ese hombre de 70 años que había salido de su rancho con una maleta de lona y un caballo flaco, acababa de cambiar de una manera que ningún testamento, ningún abogado y ninguna risa de hermano podría deshacer nunca. La revancha. 4.300.000
20,000 pesos. Aurelio se quedó parado en el corral con el teléfono en la mano y el sol de Sonora cayéndole encima, y repitió el número en silencio 3 veces, no porque no lo hubiera entendido la primera, sino porque algunos números necesitan tiempo para volverse reales, para bajar desde el oído hasta el cuerpo y quedarse ahí como algo que de verdad ocurrió. Carbón seguía con el hocico sobre su hombro. El mezquite seguía quieto. Un zanate cantaba desde algún poste invisible. ¿Cuándo se puede mover?, preguntó Aurelio al teléfono. El banco necesita 3 días hábiles para completar la transferencia, dijo Ignacio. Pero la cuenta ya es suya. Nadie puede tocarla. La cláusula se cumplió. El notario lo certificó y el banco lo tiene registrado. Rodrigo podría intentar impugnarla, pero tendría que demostrar que usted no cumplió los 90 días, y el cuaderno de don Porfirio con las firmas diarias es una evidencia que no se va a caer fácil. ¿Y el proceso en el juzgado? El recurso de apelación de Rodrigo sigue activo, pero ya no tiene objeto. No hay medida cautelar. El caballo es suyo. La cuenta es suya. Lo único que puede hacer ahora es seguir gastando en abogados para un caso que no tiene cómo ganar. Aurelio colgó. Se quedó otro momento quieto, con la mano todavía sobre el cuello de Carbón. Don Porfirio salió de la casa y caminó hacia él sin apuro, con esa manera suya de acercarse a las cosas importantes sin correr. ¿Qué dijo?, preguntó. Aurelio le dijo el número. Don Porfirio no habló por varios segundos. Luego sacó el sombrero. Se limpió la frente con el antebrazo y se lo volvió a poner. «Dios es grande», dijo. «Y mi padre también», respondió Aurelio. Los 3 días que tardó el banco en completar la transferencia fueron días de una calma extraña. Esa calma que no es inactividad sino espera consciente. La calma del hombre que sabe que algo grande está a punto de pasar y que correr no lo hace llegar más rápido. Aurelio usó esos días para pensar. Se levantaba antes del amanecer, cuidaba a Carbón, caminaba por los alrededores del sausal con ese paso largo y lento que era el suyo desde siempre, y dejaba que los pensamientos se acomodaran solos, sin forzarlos. Pensó en su padre. Pensó en 43 años de trabajo sin queja y sin reconocimiento visible. Pensó en las veces que había esperado una palabra, un gesto, alguna señal de que Ernesto Villanueva sabía lo que tenía en ese hijo mayor callado y trabajador, y nunca había llegado esa señal de la forma que él esperaba. Ahora entendía que sí había llegado, pero de la manera que su padre entendía las cosas importantes, no dicha sino construida, no prometida sino garantizada, no en palabras sino en 4,320,000 pesos escondidos detrás de un párrafo que solo encontraría quien se tomara el trabajo de leer hasta el final. Pensó también en Rodrigo, no con rencor, o no solo con rencor, sino con esa especie de tristeza fría que da a entender a alguien que eligió ser quien es y que las consecuencias de esa elección son ahora completamente suyas, porque Rodrigo había heredado el rancho, y eso era mucho. Era la tierra, el ganado, la hacienda, los tractores, las cuentas corrientes. Era todo lo que un hombre razonable habría considerado suficiente y más que suficiente. Pero Rodrigo no era un hombre que supiera manejar lo que tenía. Eso Aurelio lo sabía desde hacía décadas, con esa claridad incómoda que da convivir de cerca con alguien durante toda una vida. Y cuando Ignacio lo llamó el miércoles por la tarde para darle una noticia adicional, Aurelio entendió que el tiempo ya había empezado a hacer su trabajo. ¿Recuerda que le mencioné que los abogados de Rodrigo eran caros?, dijo Ignacio sin preámbulo. Sí. Acabo de hablar con un contacto en el juzgado. Rodrigo tiene 3 procesos legales abiertos además del suyo. 2 de ellos son deudas con proveedores del rancho. Al parecer, su papá tenía financiamientos pendientes y Rodrigo los heredó junto con los activos. Y hay una tercera demanda de un banco de Hermosillo por un préstamo que su hermano tramitó hace 4 años, usando el rancho como garantía, que ya lleva 2 años vencido. Aurelio procesó eso despacio. ¿Cuánto debe? Mi contacto no tiene el número exacto, pero habla de varios millones. Y si el banco ejecuta la garantía,
No terminó la frase. No hacía falta. Si el banco ejecutaba la garantía, el rancho San Esteban, la tierra, la hacienda, el ganado, todo lo que Rodrigo había heredado y festejado en la cara de Aurelio, podía perderse en un proceso de remate judicial. Aurelio guardó silencio un momento. ¿Puedo comprar esa deuda?, preguntó. Ignacio se quedó callado 3 segundos. ¿Perdón? El préstamo que tiene el banco, ¿puedo adquirirlo? ¿Comprarle la deuda al banco y convertirme yo en el acreedor? Otro silencio, más largo. Eso es posible, dijo Ignacio con el tono de quien nunca ha tenido esa conversación, pero lo está pensando mientras habla. Los bancos a veces venden carteras de cartera vencida a precio de descuento para recuperar algo en lugar de esperar un proceso largo. Pero necesitaría revisarlo. Y usted necesitaría capital disponible para hacer la oferta. Para el viernes el dinero ya está en mi cuenta. Otra pausa. Le llamo mañana, dijo Ignacio. La competencia de charrería regional de Imuris se celebraba cada año en agosto, en el lienzo que estaba a 2 kilómetros del pueblo, un espacio de tierra apisonada con gradas de madera y un palco central donde se sentaban los jueces y los patrocinadores. Aurelio había asistido a esa competencia durante décadas. Había visto campeones y había visto fracasos. Había aplaudido a jinetes locales y había admirado en silencio a los que venían de fuera con sus caballos de registro y sus sillas bordadas y su estilo diferente al estilo rudo y funcional del norte. Este año, por primera vez en su vida, llegó como participante. El señor Cosío había gestionado la rehabilitación del registro activo de Viento del Norte ante la Federación Mexicana de Charrería. El proceso había tomado 3 semanas y varios documentos, pero al final el nombre del caballo volvió a aparecer en los listados oficiales junto al nombre de su nuevo propietario, Aurelio Villanueva Reyes. No era una competencia de alta categoría, era regional, modesta, con premios simbólicos y una asistencia que rara vez pasaba de 300 personas. Pero era suficiente para lo que Aurelio necesitaba, llegar con ese caballo, demostrar lo que ese caballo era, hacerlo en el mismo pueblo donde su hermano lo había humillado en la banqueta frente a todos. Carbón entró al lienzo diferente a como había entrado al potrero norte del rancho San Esteban 3 meses atrás. El pelo negro brillaba como lo hace el pelo de un caballo que come bien, descansa bien y es tocado con respeto todos los días. Las costillas ya no se marcaban bajo la piel. El cuello había recuperado ese arco natural que tienen los caballos de trabajo bien llevados, esa curvatura que no es decoración, sino resultado de musculatura. Los cascos estaban recortados y limpios, el cabestro viejo de soga reemplazado por una jáquima de cuero trenzado que Aurelio había comprado en Hermosillo. Y los ojos seguían siendo los mismos, oscuros, enormes, con esa inteligencia antigua que no cambia con las semanas ni con el peso recuperado. Aurelio lo montó frente a las gradas con la misma calma con que hacía todo. No llevaba traje de gala. Llevaba su camisa de trabajo y su sombrero vaquero de siempre, porque no era un hombre que necesitara vestirse diferente para ser lo que era. El caballo respondió desde el primer paso, como si los 10 años de ausencia no hubieran existido. Los comandos de cala y tranco, esa disciplina de la charrería que requiere que el caballo ejecute paradas, giros y desplazamientos laterales con precisión milimétrica, salieron limpios, fluidos, sin titubeo. El público que al principio miraba con la curiosidad educada de quien ve algo que no reconoce del todo, fue quedándose quieto, primero callado y luego completamente absorto, con esa clase de silencio que produce algo que es bello y que no se esperaba. Cuando Carbón ejecutó la parada final, frenando en seco desde el galope con los cuartos traseros bajo el cuerpo y el polvo levantándose alrededor como una nube dorada, las gradas estallaron. Aurelio no sonrió. Se quedó quieto sobre el caballo, con la espalda derecha y las manos sobre las riendas, mirando hacia adelante. Pero por dentro, en ese lugar donde los hombres guardan lo que no se dice en voz alta, algo se asentó con una definitiva y silenciosa satisfacción. Rodrigo estaba en las gradas. Había llegado sin saber que su hermano iba a estar ahí,
acompañado por 3 conocidos del pueblo con quienes había venido a ver la charreada como cualquier año. Cuando vio a Aurelio montar al caballo negro, su expresión cambió por fases que cualquiera que lo conociera habría sabido leer. Primero la sorpresa, luego el reconocimiento, luego algo que no era exactamente vergüenza, pero que se le parecía mucho. Cuando el público aplaudió, Rodrigo no aplaudió. Se quedó sentado con las manos en las rodillas, mirando a su hermano sobre ese caballo que él había usado para reírse en la banqueta de Imuris, y entendió en ese momento, con esa claridad incómoda que no se puede rechazar, que había cometido el error más grande de su vida. No el error de quedarse con el rancho. Eso lo había hecho la ley, o al menos lo que él creía que era la ley. El error de reírse. El error de humillar a un hombre que no merecía humillación frente a un animal que no merecía desprecio, con la arrogancia de quien cree que lo visible es todo lo que hay, y que lo que parece sin valor no puede tener secretos adentro. Ese error no tenía devolución. El último galope. El proceso de compra de la deuda tomó 4 semanas. Ignacio lo manejó con una precisión que sorprendió incluso a los funcionarios del Banco de Hermosillo, que no estaban acostumbrados a que un hombre de 70 años con botas polvorientas apareciera en sus oficinas con fondos disponibles y una oferta concreta para adquirir una cartera vencida que llevaba 2 años siendo un problema en sus libros. El banco aceptó. Lo hizo a precio de descuento, como suelen hacerlo cuando el proceso judicial alternativo es largo e incierto. Aurelio pagó 2.400.000 pesos por una deuda cuyo valor nominal era de 3.100.000. Un descuento razonable para el banco. Una palanca extraordinaria para Aurelio. Rodrigo recibió la notificación oficial un martes por la mañana, mientras desayunaba en la hacienda que era suya y que de pronto ya no lo era del todo. La carta llegó en sobre membretado, firmada por Ignacio Gastelum en nombre de su cliente, Aurelio Villanueva Reyes, con el logo del despacho al encabezado y el número de la deuda y las condiciones de la misma, descritas con esa claridad burocrática que no deja espacio para la confusión. Le comunicaba que el acreedor de su préstamo vencido ya no era el banco, sino su hermano mayor, y que Aurelio estaba dispuesto a negociar, si Rodrigo lo consideraba conveniente. Se encontraron en el mismo comedor donde habían escuchado el testamento, 4 meses antes. La misma mesa, las mismas sillas, el mismo ventilador de techo que giraba despacio, sin lograr mover el aire del verano de Sonora. Pero todo lo demás era diferente. Rodrigo estaba sentado cuando Aurelio entró, sin abogados. Los había mandado llamar, pero les había dicho que viniera solo, con algo de intuición tardía que le decía que esta conversación no era para terceros. Tenía el papel de la notificación doblado sobre la mesa frente a él, como un objeto que no sabía bien cómo sostener. Aurelio se sentó al otro lado, sin maleta, sin caja de cartón, sin cabestro de soga. Solo él y su sombrero que puso sobre la silla de al lado. Nadie habló por un momento. Afuera, en el corral principal, se escuchaba el ganado. El mismo ganado que Aurelio había conocido desde becerros, que había atendido durante 43 años, que ahora pertenecía formalmente a Rodrigo, pero que seguramente ya notaba el desorden, la falta de mano constante, la diferencia entre quien cuida por costumbre y quien cuida por obligación. «¿Cuánto quieres?», preguntó Rodrigo al fin. «No quiero dinero», dijo Aurelio. Rodrigo lo miró. «¿Entonces qué?». «El rancho». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían compartido en esa habitación. Era un silencio con una sola salida posible, y los dos lo sabían. «El rancho vale más que la deuda», dijo Rodrigo, no como argumento, sino como el intento reflejo de alguien que busca un ángulo donde todavía tiene algo que negociar. «Lo sé», dijo Aurelio. «Por eso no te voy a pedir que me lo des por la deuda. Voy a comprártelo. A precio justo, valuado por un perito independiente». Hizo una pausa. «Tienes el dinero del avalúo en efectivo disponible, más la cancelación de la deuda. Puedes irte de aquí sin deber nada y con capital para empezar lo que quieras empezar». Rodrigo miró la mesa,
Miró el papel doblado, miró sus manos. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no simplemente ejecutas la deuda y te quedas con ello? ¿Por qué no soy tú?, respondió Aurelio sin dureza, sin triunfo en la voz, solo como una declaración de hecho que no necesitaba decoración. El avalúo tardó 2 semanas, 2.800.000 pesos, el ganado incluido. Aurelio lo pagó. Rodrigo firmó la escritura en la notaría de Quiñones, que volvió a ser testigo de los Villanueva, con esa expresión que no era sonrisa, pero tenía satisfacción en las comisuras. Cuando todo estuvo firmado, Rodrigo recogió su sombrero y caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. ¿Puedo decirte algo? Dilo, dijo Aurelio. Papá siempre supo lo que tenía. La voz le salió más baja de lo que quería. En ti. Siempre lo supo. Yo también lo sabía. No más que era más fácil no decirlo. Aurelio no respondió. Dejó las palabras en el aire del comedor sin recogerlas ni rechazarlas. Rodrigo salió. La puerta se cerró con ese sonido suave y definitivo que tienen las cosas cuando terminan de verdad. Pasaron 3 semanas antes de que Aurelio durmiera su primera noche en el rancho San Esteban. Las usó para poner orden. Contrató a 2 trabajadores de confianza, mandó revisar las cercas, organizó el ganado, pidió un veterinario de Imuris para revisar el hato completo. Hizo todo lo que un hombre que conoce una tierra desde adentro hace cuando regresa a ella después de una ausencia. Escucharla primero, antes de hablarle. Don Porfirio lo ayudó los primeros días. Vino cada mañana sin que se lo pidieran y se fue cada tarde sin hacer alarde de lo que había hecho, como hacen los amigos que son amigos de verdad y no necesitan que nadie los vea hacerlo. Ignacio fue a cenar el primer viernes. Se sentó a la mesa del comedor con un plato de frijoles y tortillas de harina y dijo que nunca había comido mejor en su vida, lo que don Porfirio tomó como el mayor de los halagos, porque él había hecho los frijoles. El señor Cosío llamó desde Guadalajara para informar que un criador importante de Jalisco quería visitar el rancho en septiembre para ver a Viento del Norte en persona y discutir un contrato de derechos reproductivos. Aurelio dijo que lo recibiría con gusto, y Carbón quedó instalado en el mejor corral del rancho San Esteban, el mismo corral donde Aurelio lo había encontrado 3 meses atrás, flaco y solo al fondo del potrero. Ahora tenía agua limpia, alfalfa fresca, espacio para moverse y la presencia diaria de un hombre que lo cepillaba cada mañana, con esa calma que no se aprende en un curso, sino que se construye año con año en el oficio de cuidar cosas vivas. El día que Aurelio decidió montarlo no fue un día especial en ningún sentido externo. Era una mañana de finales de agosto, fresca para los estándares de Sonora, con algunas nubes blancas que pasaban despacio sobre las montañas color ocre y un viento suave que movía los mezquites con esa pereza que tienen las mañanas de agosto cuando ya empieza a ceder el calor máximo del verano. Aurelio entró al corral sin decirle a nadie. Puso la montura con calma, ajustó las cinchas, revisó el freno 2 veces como había aprendido a hacer desde los 15 años. Carbón estuvo quieto durante todo el proceso, con esa paciencia nueva que no era resignación, sino confianza. La paciencia que tiene un animal que sabe que las manos que lo tocan no van a hacerle daño. Cuando Aurelio puso el pie en el estribo y subió, el caballo no se movió hasta que le dio la señal. Esa señal que en 3 meses habían construido juntos. Una presión suave de las pantorrillas y un pequeño relajamiento de las riendas. Un lenguaje entre los dos que no existía en ningún manual, sino solo en el espacio entre un hombre y un animal que han aprendido a escucharse. Carbón salió al paso por el camino de tierra que cruzaba el rancho de norte a sur. Un camino que Aurelio había recorrido miles de veces en 43 años, primero a pie, luego en troca, a veces en otros caballos. Nunca así, nunca con este caballo y con esta vida nueva, y con este silencio que no era el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el de quien ya dijo todo lo que importaba, y ahora solo necesita estar. Llegaron al lindero norte, donde la tierra del rancho terminaba en una cerca de alambre que separaba las propiedades. Más allá estaban las montañas, quietas y viejas como siempre,
sin importarles nada de lo que había pasado en los últimos meses. Aurelio dejó que Carbón se detuviera solo ahí, como si el caballo supiera que ese era el lugar correcto para pararse. Desde ese punto se veía la hacienda blanca con su techo de teja roja, los corrales de madera, el álamo enorme que Aurelio había plantado a los 16 años y que ahora daba sombra para 10 personas. Se veían los potreros con el ganado pastando, los mezquites que bordeaban el camino principal, el pozo viejo donde de niño había sacado agua con su padre. Todo eso era suyo, no por herencia, no por suerte, por trabajo, por paciencia, por 70 años de pararse frente a las cosas difíciles sin agachar la cabeza aunque dolieran. Carbón bajó el cuello ligeramente y rozó con el hocico la mano izquierda de Aurelio, ese gesto suave que había aprendido a hacer cuando quería comunicar algo que no tenía nombre, en ningún idioma que los humanos hubieran inventado todavía. Aurelio lo dejó. Puso la mano abierta sobre el hocico del caballo y se quedó así, quieto, con el viento de agosto moviéndole el borde del sombrero y las montañas de Sonora, mirándolo desde lejos con esa indiferencia majestuosa que tienen las cosas que han visto todo y saben que el tiempo siempre termina poniendo cada cosa en su lugar. Un caballo flaco y un viejo al que le quitaron todo. Eso habían sido 3 meses atrás, y ahora eran esto, un hombre de pie sobre su tierra, sobre su historia, sobre todo lo que había resistido sin quebrarse, mirando el horizonte desde el lomo del caballo más extraordinario que nadie en Imuris habría imaginado jamás que ese viejo rancher podría tener. Aurelio soltó un poco las riendas. Carbón lo entendió, y salieron al galope. Fin.